En todo lo que ves allá afuera, está diseñado para capturar tu atención, no para expandir tu pensamiento. Y está funcionando. Las ideas complejas, los silencios necesarios y las preguntas incómodas han sido desplazadas por clips breves, frases vacías y emociones de consumo rápido. Ya no se premia al que piensa, sino al que impacta. La inteligencia no desaparece de golpe, se disuelve lentamente entre estímulos constantes, memes sin pausa y algoritmos que alimentan lo que entretiene, no lo que transforma. Y aunque parezca exagerado, estamos asistiendo, casi sin darnos cuenta, a la extinción del pensamiento profundo. Hay una nueva forma de éxito que no requiere ideas, ni esfuerzo, ni profundidad. Solo necesita ser digerible, instantáneo, reconocible en medio del ruido. La cultura ha cambiado de forma tan silenciosa que muchos ni siquiera notaron cuando el prestigio dejó de estar en el conocimiento y empezó a girar en torno a lo que entretiene sin exigir nada a cambio. Las personas dejaron de escuchar con atención y comenzaron a consumir con prisa. Lo que hoy se llama contenido es apenas una secuencia de estímulos que no necesitan sentido, solo efecto. En este ecosistema, pensar no tiene recompensa, dudar no tiene espacio, analizar es una amenaza para un sistema que se alimenta de inmediatez. Cuanto menos digas, mejor. Cuanto más exageres, más visibilidad tendrás. En vez de construir ideas, la prioridad es captar atención. No importa si lo que dices tiene coherencia o profundidad. Lo que importa es que funcione, que provoque una reacción rápida, aunque sea vacía. Los modelos de referencia han mutado. Ya no admiramos al que sabe, sino al que sobresale. No importa por qué, no importa para qué. Las figuras públicas más influyentes no se destacan por lo que piensan, sino por su capacidad de estar presentes, de volverse tendencia, de adaptarse al formato que exige el espectáculo. El mérito se ha diluido entre filtros, frases hechas y audiencias que exigen entretenimiento en lugar de criterio. Hoy, alguien que se atreva a hablar con precisión, con matices, con profundidad, corre el riesgo de desaparecer en el algoritmo. No por falta de valor, sino por falta de impacto. La cultura ya no gira en torno a lo que puede cambiarte por dentro, sino a lo que puedes consumir sin detenerte. La recompensa está del lado de quienes no hacen preguntas difíciles, de quienes dicen lo justo para agradar, de quienes llenan el espacio con ruido, para evitar cualquier pausa que invite a pensar. La superficialidad dejó de ser una consecuencia y se volvió una estrategia, una herramienta de supervivencia en un escenario donde solo se mantiene visible quien es fácil de digerir. El problema no es solo lo que se aplaude, es lo que se descarta en el proceso. Profesores, científicos, filósofos, creadoras y creadores que aún creen en el poder de una idea bien planteada, han sido desplazados hacia los márgenes. Sus voces suenan demasiado complejas, demasiado largas, demasiado serias para un público que ha sido entrenado para moverse de un estímulo a otro sin detenerse en ninguno. Y ese desplazamiento no solo es injusto, es peligroso, porque cuando la complejidad se convierte en un obstáculo, todo lo que realmente importa queda fuera del campo de visión. Hoy, mostrarse simple vende más que mostrarse sabio. Fingir ignorancia abre más puertas que asumir inteligencia. Y lo más perverso de todo es que muchas personas lo saben, y aún así eligen adaptarse. No porque no puedan ser más profundas, sino porque entienden que la profundidad no genera viralidad. Entienden que hay más beneficios en simular que en explicar, en repetir que en pensar, en entretener que en enseñar. Han aprendido que la visibilidad no depende del contenido, sino del envoltorio, y que quien cuestiona el molde simplemente deja de existir para la mayoría.
Estamos rodeados de voces que no aportan, pero arrasan, que no dicen nada, pero son escuchadas por millones, porque han aprendido la fórmula exacta para gustar sin incomodar, para llenar espacios sin dejar huella, para estar en todos lados sin dejar nada dentro. Se repite tanto esta lógica que termina convirtiéndose en la norma. Una norma que no solo se tolera, sino que se celebra. Una norma que nos está enseñando, sin decirlo, que pensar ya no es necesario, que cuestionar ya no es rentable y que el conocimiento ya no tiene valor de cambio en el mercado de la atención. Cada vez más, la inteligencia se ve obligada a esconderse, a camuflarse, a hablar en tono bajo, como si ser claro fuera más importante que ser veraz, como si lo emocional invalidara lo racional, como si el pensamiento, al no generar reacciones inmediatas, no mereciera existir. Y así se instala una paradoja cruel. Para tener voz, debes silenciar tu pensamiento. Para ser escuchado, debes dejar de decir algo. Esto no es una crisis de formatos, es una distorsión profunda del valor. Se premia lo que brilla, aunque no alumbre. Se ignora lo que incomoda, aunque pueda despertar. Y si no somos capaces de frenar esta dinámica, corremos el riesgo de dejar a las futuras generaciones un mundo donde la lucidez ya no sea una virtud, sino una carga. Un mundo donde el talento se mida en clics y el criterio en visualizaciones. Un mundo que ya no exige pensar, solo reaccionar. Nadie te preguntó qué querías pensar, solo te ofrecieron lo que más veces tocaste con el dedo. En ese gesto inocente, casi automático, comenzó el entrenamiento. Cada clic fue una señal, cada pausa en un video, una pista. Sin darte cuenta, empezaste a ser leído por una máquina que no entiende lo que ves, pero registra todo lo que haces. Y así, construyó un espejo a tu medida, uno que no te muestra quién eres, sino aquello en lo que más reaccionas, uno que no refleja tu conciencia, sino tu pulsión. No hay inteligencia detrás de la selección, solo hay cálculo, una secuencia de comandos que no conoce el sentido, pero reconoce el patrón. Y bajo esa lógica, el contenido que se despliega frente a ti no obedece a criterios de calidad, ni de verdad, ni de utilidad. Obedece a una sola consigna: retenerte, hacer que permanezcas un segundo más, aunque sea por rabia, por burla o por simple inercia. Este no es un sistema que filtra lo importante, es un sistema que premia lo adictivo, porque lo adictivo es rentable, porque lo emocional deja más datos, porque lo inmediato se mide en tiempo real. Lo que está en juego no es la información, sino tu permanencia. Y en ese objetivo, todo lo que implique esfuerzo, pausa o reflexión se convierte en un estorbo. El algoritmo no censura, no necesita hacerlo, solo te inunda de lo que ya conoces, te rodea con lo que ya aprobaste, te empuja hacia versiones más extremas de tus propios impulsos. Si algo te molestó, te mostrará más de lo mismo. Si algo te divirtió, multiplicará su presencia. Y si algo te hizo reaccionar, aunque sea por rechazo, se convertirá en tendencia. No distingue intenciones, solo mide actividad. Y cuanto más te expongas a esa lógica, más difícil será salir. Porque el sistema no solo selecciona lo que te muestra, modifica lo que esperas encontrar. De forma lenta, va moldeando tu forma de prestar atención, tus mecanismos de elección, tus formas de interpretar el mundo. No te impone ideas, te desgasta hasta que dejas de buscarlas, te distrae hasta que te acostumbras a lo superficial, y lo hace sin ruido, sin violencia, sin interrupciones. Todo parece diseñado para entretener, pero funciona como un mecanismo de erosión, no del cuerpo, sino de la claridad. Cada vez que eliges sin darte cuenta, alguien más obtiene un mapa de tus impulsos. Cada vez que consumes lo que te presentan,
dejas de explorar lo que no sabías que existía. Y así, poco a poco, el margen para lo inesperado se reduce. El espacio para lo incómodo desaparece. La diversidad real se sustituye por la ilusión de variedad. No se trata de conspiraciones, sino de arquitectura. El entorno digital no fue creado para ayudarte a comprender. Fue programado para optimizar tus reacciones. El contenido no se organiza por su capacidad de transformar, sino por su habilidad para enganchar. Y en esa ecuación, la verdad rara vez tiene espacio, porque la verdad no siempre entretiene, porque la verdad no siempre genera clics, porque la verdad muchas veces incomoda antes de iluminar. La mayoría de las personas no elige estar desinformada, solo están atrapadas en una secuencia de repeticiones que se ajusta perfectamente a sus hábitos. Lo que ven no es lo mejor, es lo que más se parece a lo anterior, es lo que menos riesgo representa, lo que requiere menos energía para ser aceptado. Y así, la posibilidad de encontrarse con algo desafiante se convierte en un accidente improbable. A todo eso lo llaman personalización, pero en realidad es aislamiento, una burbuja silenciosa, cómoda, hecha con tus propios gestos, una burbuja que reduce tu mundo a tus gustos, tus emociones más básicas y tus opiniones previas. Con el tiempo, confundes afinidad con verdad. Crees que lo popular refleja lo real y pierdes la capacidad de cuestionar lo que se te ofrece como natural. Mientras más reaccionas, más te alejas del control. El sistema necesita que sientas, no que entiendas, que participes sin darte cuenta de que estás siendo guiado. El objetivo no es que formes criterio, sino que sigas consumiendo. Lo importante no es que pienses, sino que vuelvas mañana. Y para lograrlo, lo más efectivo no es la mentira, sino la saturación. Te exponen tanto a lo mismo que lo raro se vuelve ajeno. Te dan tanto de lo cómodo que lo complejo se vuelve hostil. La manipulación aquí no es explícita, es funcional. No se impone por imposición, sino por repetición, por selección sesgada, por omisión constante. El sistema no necesita convencerte, solo necesita ocupar tu tiempo. Una vez que lo logra, lo demás se vuelve irrelevante, porque la única verdad que permanece es la que lograste encontrar por fuera del guión. Hay días en los que no se puede pensar con claridad. No por falta de voluntad, sino por saturación. El mundo no se volvió más difícil de entender, simplemente se volvió más agotador de mirar. Estamos rodeados de pantallas, estímulos, decisiones pequeñas y urgencias ficticias que consumen la energía antes de que aparezca una sola idea valiosa. No hace falta una amenaza externa para sabotear el pensamiento. Basta con un cerebro que no da abasto. El cansancio mental no es un síntoma ocasional, es el estado estándar. Dormimos menos, procesamos más, abrimos aplicaciones sin propósito y las cerramos sin memoria. Tomamos decisiones sin contexto, reaccionamos antes de formular una pregunta. El sistema nervioso no fue diseñado para sostener el ritmo actual. Por eso se apaga por tramos, reduce funciones, limita la capacidad de análisis. No es debilidad, es autopreservación. El pensamiento complejo requiere una base estable, pero vivimos en entornos que imponen sobresalto, velocidad y sobrecarga emocional. No es solo que cueste concentrarse, cuesta incluso empezar. La mente busca atajos, respuestas listas, contenidos ya masticados. Cuanto más se recurre a estos accesos rápidos, más se deteriora la musculatura cognitiva. La paciencia se vuelve escasa, la tolerancia a la duda desaparece, el esfuerzo se vuelve sospechoso. En este estado,
El conocimiento profundo no compite en igualdad de condiciones, no por falta de mérito, sino por la naturaleza del desgaste. Pensar exige recursos, y esos recursos están comprometidos desde que empieza el día. Alertas, titulares, correos, notificaciones, desplazamientos, exigencias, conflictos. Todo va sumando peso. Para cuando hay espacio para una idea, lo que queda es un cerebro que solo quiere alivio. Y el alivio se encuentra en lo simple, en lo corto, en lo que no exige elaboración. Ahí es donde la psicología juega en contra, porque el cerebro prefiere lo fácil cuando está saturado, no por pereza, sino por economía. Reduce su exigencia, acepta lo inmediato como suficiente, prioriza la comodidad por encima de la veracidad, asume que si algo parece cierto, entonces debe serlo. Esa lógica es útil para sobrevivir, pero desastrosa para entender. En ese terreno, las ideas que invitan a cuestionar pierden atractivo. Leer un texto largo se vuelve un desafío desproporcionado. Escuchar una opinión matizada requiere esfuerzo sostenido. Hacer silencio para pensar se siente improductivo. La mente, sobreestimulada, se resiste a la pausa. Reacciona con incomodidad frente a la lentitud. Interpreta el silencio como vacío, cuando en realidad es la única condición para que surja algo nuevo. Pero el entorno no ofrece espacio para regenerarse. La jornada no se detiene. Las plataformas no descansan. Los dispositivos no piden permiso. Todo sigue girando, y quien se baja por un momento corre el riesgo de quedarse atrás. Esa sensación de urgencia perpetua obliga a permanecer conectados, informados, atentos a todo, menos a uno mismo. Y el pensamiento introspectivo no sobrevive en ese entorno. No porque no tenga valor, sino porque no tiene tiempo. Esto no se soluciona con voluntad. Se trata de estructuras internas moldeadas por años de exposición constante a lo fugaz. El cerebro ya no busca comprender, sino aliviar la presión. Consume datos sin convertirlos en conocimiento. Repite opiniones sin contrastarlas. Cambia de tema sin cerrar ninguno. Y cuando por fin hay un momento de calma, no queda energía para profundizar. Solo queda ese impulso de seguir desplazándose hacia algo más fácil de digerir. Lo que parece desinterés muchas veces es fatiga acumulada. Lo que parece ignorancia es saturación. La lucidez exige pausa, pero la pausa se ha vuelto un privilegio. Mientras tanto, se forman generaciones con una resistencia cada vez menor al silencio, a la contradicción, a la espera. Y lo más grave es que todo esto se percibe como normal, como parte de la vida moderna, como una adaptación funcional. Nadie se alarma por dejar de pensar, siempre que el calendario esté lleno y las notificaciones activas. El sistema nervioso está en modo defensa. El pensamiento profundo queda relegado no por irrelevante, sino por inviable. Porque el costo de enfrentarse a una idea sólida, bien construida, desafiante, es demasiado alto para un organismo que opera al borde del colapso. Preferimos 1000 fragmentos fáciles antes que una sola verdad que incomode. No porque esa verdad no importe, sino porque no cabe en un cerebro exhausto. Esto no se trata de inteligencia, ni de acceso, ni de formación. Se trata de energía, de espacio mental, de condiciones internas. Y en esas condiciones, la filosofía pierde, la ciencia se esconde, el arte se minimiza, y el pensamiento crítico queda reducido a una frase decorativa en perfiles que nadie lee. Algunos están empezando a salir del ruido, no porque les sobre tiempo, sino porque ya no soportan que todo su día esté dictado por estímulos ajenos. No hacen discursos, no lideran movimientos, no piden aprobación. Simplemente desaparecen un rato. Cierran el teléfono, cancelan notificaciones, dejan de responder por inercia. No es que huyan del mundo, se están defendiendo de él.
En tiempos donde todo se sobreexpone, hay quienes eligen ocultarse, no como acto de cobardía, sino como mecanismo de protección. Apagar la pantalla no es un gesto romántico, es un límite. Una forma de recuperar algo que fue entregado sin conciencia, la atención, la percepción, la autonomía. Quien decide alejarse del ciclo constante de interrupciones no está renunciando a la realidad, está tratando de reconstruirla en sus propios términos. Ese alejamiento no siempre se nota. Ocurre en voz baja, entre páginas subrayadas, en caminatas sin música, en conversaciones que no se graban, en decisiones que no se anuncian. No hay recompensa inmediata, ni aplausos, ni likes. Solo un cambio interno que empieza como incomodidad y con el tiempo se convierte en claridad. Pensar en estas condiciones se vuelve un acto privado, pero profundamente revolucionario. Lo más peligroso de esta resistencia es que no puede ser monetizada, no genera audiencia, no entra en las métricas, no sigue el guión del sistema. Por eso, quienes eligen ese camino muchas veces lo transitan solos. Y aunque parezcan desconectados, están más presentes que nunca. Están observando, están cuestionando, están reconstruyendo el modo en que se vinculan con lo que consumen y con lo que expresan. No son mayoría, pero su influencia no se mide en volumen, sino en dirección. Se están moviendo en contra del flujo, en un entorno que castiga cualquier intento de profundidad, y aún así insisten. No por nostalgia, ni por moda, ni por moralismo. Lo hacen porque intuyen que algo esencial se está perdiendo, y si no lo cuidan ahora, tal vez después ya no quede nada que recuperar. Muchos de ellos vienen de la misma generación que fue moldeada por el vértigo digital. No son ajenos a las redes, crecieron dentro de ellas. Precisamente por eso saben el precio que se paga al dejarse arrastrar. Y han decidido pagar otro precio, el de salirse del juego, no del todo, pero lo suficiente como para volver a tener perspectiva. Lo suficiente como para recuperar el silencio como espacio fértil, no como hueco. Esa rebelión se nota en los hábitos, en los tiempos que vuelven a alargarse, en la preferencia por lo escrito frente a lo inmediato, en la paciencia para escuchar sin necesidad de interrumpir, en la incomodidad de no saber una respuesta y decidir investigar, en lugar de repetir lo primero que aparece. Se nota en la elección de la lentitud, en la voluntad de recuperar el ritmo propio frente a la velocidad impuesta. Cada persona que decide salir del ruido por un momento está generando un quiebre, no visible pero profundo, porque el sistema no sabe qué hacer con quien deja de consumir como reflejo, pierde su control sobre ese individuo y ese pequeño margen de autonomía se convierte en terreno fértil para algo que ya parecía extinto. El pensamiento crítico, la contemplación sin juicio, el discernimiento sin urgencia. No se trata de retirarse al bosque, se trata de elegir qué entra, de aprender a decir que no, de poner límites mentales a un entorno que no los respeta. Quien se detiene, aunque sea 10 minutos, ya está rompiendo la lógica del rendimiento permanente. Ya está afirmando que su tiempo no es una mercancía. Ya está reclamando el derecho a sostener una idea sin tener que resumirla en 10 segundos. Esa decisión es peligrosa para el sistema porque no se puede predecir. Una vez que alguien recupera su capacidad de estar consigo mismo, deja de ser manipulable en los mismos términos. Ya no responde al estímulo automático. Ya no busca ser validado todo el tiempo. Ya no necesita distraerse para sentirse vivo. En cambio, empieza a buscar significado, y cuando el significado aparece, la urgencia pierde su poder. Por eso, el acto más revolucionario hoy no es gritar, ni convencer, ni viralizar. Es detenerse,
mirar con atención, callar cuando todo exige hablar, elegir el contenido con criterios propios, cuestionar el diseño de las plataformas. Cambiar el ritmo. No es una solución total, pero es un punto de partida, porque mientras más personas opten por esa pausa consciente, más se debilita el sistema que necesita ruido para existir. El silencio, lejos de ser una ausencia, se convierte en terreno fértil, no como una evasión, sino como una forma de recuperar claridad. Y en esa claridad, por mínima que sea, puede empezar algo distinto, porque no hay nada más radical hoy que sostener una idea sin necesidad de gritarla. Pensar en serio hoy es ir contracorriente, pero basta con que una sola persona se detenga, cuestione y elija el silencio cuando todo empuja al ruido, para que una conversación recupere su profundidad. Si este video te tocó, aunque sea por un instante, compártelo con alguien que también esté buscando algo más que distracción.